Mi novia dijo que su padre era el hombre perfecto y que jamás estaría a su altura. Me llamo Daniel, tengo 29 años y llevo casi 3 años de relación con Daniela, de 27. Nos conocimos en el trabajo. Ella llegó como nueva coordinadora de proyectos y desde el principio destacó por su disciplina y su seguridad. Era metódica, organizada y siempre parecía tener todo bajo control. Yo, en cambio, suelo ser más flexible, resuelvo sobre la marcha y confío bastante en la intuición. Supongo que esa diferencia fue parte de lo que nos atrajo al inicio. Durante los primeros meses todo fue estable. Salíamos a cenar, caminábamos los fines de semana, veíamos películas en su departamento. Daniela no era particularmente expresiva, pero mostraba cariño a su manera, me preparaba café cuando yo trabajaba desde su casa, organizaba planes con anticipación, recordaba detalles que yo mencionaba semanas antes. Desde el principio supe que tenía una relación muy cercana con su padre. Lo mencionaba con frecuencia. Mi papá siempre dice que, mi papá me enseñó que, mi papá jamás permitiría algo así. Al principio me parecía algo normal. Muchas personas admiran a sus padres. Yo mismo respeto mucho al mío, aunque nuestra relación es más distante. El padre de Daniela se llama Ernesto. Es ingeniero civil, tiene su propia empresa y, según ella, construyó su patrimonio desde cero. Lo describe como disciplinado, incorruptible, inteligente y emocionalmente fuerte. En sus relatos, casi nunca comete errores. Si surge un problema, siempre lo resuelve con claridad y eficacia. La primera vez que lo conocí fue en una comida familiar por el cumpleaños de Daniela. Recuerdo que estaba nervioso porque ella me había advertido que su padre era muy observador y que valoraba mucho la ambición y la constancia. Ernesto fue correcto, pero distante. Me hizo preguntas directas: cuánto ganaba, cuáles eran mis planes a 5 años, si pensaba emprender o permanecer como empleado. No lo dijo con tono agresivo, pero sí con una evaluación implícita. Sentí que estaba siendo examinado. Después de esa comida, Daniela me preguntó qué me había parecido. Le dije que me había parecido serio, incluso exigente. Ella sonrió con orgullo y respondió: es que él nunca acepta la mediocridad. No lo dijo mirándome fijamente, pero la frase quedó en el ambiente. Con el tiempo, las comparaciones comenzaron a volverse más frecuentes. Al principio eran sobre trabajo. Si yo decía que estaba cansado, ella respondía: mi papá trabajaba 16 horas diarias cuando tenía tu edad. Si dudaba sobre aceptar un nuevo puesto, decía: mi papá nunca dudaba. Siempre avanzaba. Yo intentaba no tomármelo personal. Pensaba que era una forma de expresar admiración. Pero gradualmente las comparaciones dejaron de limitarse al ámbito profesional. Una tarde, estábamos viendo fotos antiguas en su sala. Encontró una imagen de su padre cuando tenía unos 30 años. Se quedó observándola y comentó: era muy atractivo, ¿no crees? Asentí, porque objetivamente era un hombre bien parecido. Alto, postura recta, mandíbula marcada. Luego añadió, en tono aparentemente casual: siempre ha sido más guapo que la mayoría. No respondí nada en particular. Me incomodó ligeramente, pero lo dejé pasar. Semanas después, mientras elegía una camisa para una reunión familiar, me miró y dijo: deberías usar colores más obvios. Mi papá siempre vestía elegante. Le queda mejor ese estilo. No fue una sugerencia neutra, era una comparación directa. Empecé a notar que cada detalle podía convertirse en una referencia hacia él. Mi forma de caminar, mi manera de hablar en público, incluso mi postura al sentarme. Mi papá siempre se ve seguro, decía. Mi papá proyecta presencia. Hubo un comentario que me marcó especialmente. Estábamos en su departamento, después de ducharnos. Yo estaba frente al espejo acomodándome el cabello. Daniela me observó unos segundos y dijo: mi papá siempre tuvo un físico muy definido. Nunca descuidó su cuerpo. Yo entreno con regularidad. No tengo un físico sobresaliente, pero tampoco descuidado. Sin embargo, esa comparación me hizo sentir insuficiente de una forma que no esperaba.
Intenté bromear, diciendo que no sabía que estaba compitiendo con un hombre de otra generación. Ella no se rió. Respondió con total seriedad, no es competencia. Es el estándar con el que crecí. La palabra estándar volvió a aparecer. Con el paso del tiempo, las comparaciones se volvieron más explícitas. Una noche, mientras cenábamos, mencionó que siempre le habían gustado los hombres altos y de espalda ancha, como su papá. Yo no soy bajo, pero tampoco particularmente alto. Sentí que cada comentario iba construyendo una narrativa en la que yo estaba ligeramente por debajo. El punto en el que realmente me sentí incómodo fue cuando habló directamente de atractivo físico. Estábamos conversando sobre relaciones pasadas. Yo mencioné que siempre me había considerado promedio en apariencia, que nunca fui el más popular, pero tampoco tuve problemas para salir con alguien. Ella me miró con una expresión neutra y dijo, mi papá siempre llamó mucho la atención. Era el tipo de hombre que destacaba en cualquier lugar. Luego añadió, sin titubear, si lo comparo contigo, sí, él es más guapo. La frase fue directa, sin matices. No supe cómo reaccionar. Sentí una mezcla de vergüenza y desconcierto. No esperaba que mi pareja estableciera una comparación física tan clara con su propio padre. Le pregunté si hablaba en serio. Respondió que sí, pero que no lo decía para herirme, sino porque era una realidad objetiva. Intenté mantener la calma. Le dije que me parecía extraño comparar a tu pareja con tu padre en términos de atractivo. Ella respondió que yo estaba exagerando, que simplemente reconocía cualidades evidentes. A partir de ahí empecé a sentir que no solo competía con un ideal profesional o moral, sino también físico. Como si hubiera una lista invisible de atributos que debía cumplir para acercarme a ese modelo. La situación explotó definitivamente hace 2 semanas. Habíamos discutido porque llegué tarde a una salida con amigos. Le expliqué que el tráfico estaba complicado por un accidente en la carretera. Ella respondió que la puntualidad es una muestra básica de disciplina. Le pedí disculpas, pero añadió, mi padre jamás llegaría tarde. Él organiza su tiempo con precisión. Es un hombre impecable. Me quedé en silencio. Y entonces dijo la frase que terminó de romper algo dentro de mí. Mi padre es el hombre perfecto. Jamás estarías a su altura. No lo dijo con enojo. Lo dijo como una conclusión lógica. La miré esperando que rectificara, que aclarara que hablaba en términos de admiración general. No lo hizo. Añadió que yo debía entender el tipo de ejemplo con el que ella había crecido y que aspiraba a algo similar. Esa noche no salimos. Me fui a casa con una sensación difícil de describir. No era solo inseguridad. Era la percepción de que, sin importar cuánto me esforzara, siempre habría un punto de comparación inalcanzable. Desde entonces he estado revisando mentalmente cada comentario, cada referencia, cada vez que mencionó que su padre era más disciplinado, más exitoso, más elegante, y sí, más guapo. No sé si estoy exagerando. Tal vez para ella es simplemente admiración. Pero para mí se siente como una evaluación constante. Como si estuviera en una competencia silenciosa contra una figura idealizada que no admite fallas. Actualización. Han pasado 2 semanas desde que escribí por primera vez. No esperaba volver tan pronto, pero la situación no mejoró. De hecho, empeoró. Durante estos días intenté actuar con normalidad. Pensé que quizá yo estaba magnificando los comentarios. Traté de no reaccionar ante cada comparación y me concentré en el trabajo. Sin embargo, cuando algo se instala en tu mente, empieza a afectar la forma en que interpretas todo. Daniela siguió mencionando a su padre con la misma frecuencia. La diferencia es que ahora yo ya no lo escuchaba igual. Cada vez que decía mi papá jamás haría eso o mi papá siempre fue impecable, sentía una tensión inmediata. Hace una semana ocurrió algo que me hizo decidir que tenía que confrontarla. Estábamos en casa de sus padres por una comida familiar. Ernesto llegó después que nosotros, y cuando entró a la sala, Daniela literalmente se levantó de inmediato, fue hacia él y lo abrazó con una intensidad que no le había visto en otras ocasiones. No fue un gesto inapropiado en sí mismo, pero sí particularmente efusivo.
Se quedó abrazándolo varios segundos más de lo habitual. Durante la comida, ella se sentó a su lado. Cada vez que él hablaba, lo miraba con atención absoluta. Se inclinaba hacia él, asentía, sonreía con orgullo. Yo intenté integrarme a la conversación, pero en varias ocasiones me interrumpió para decir, déjalo, mi papá lo explica mejor. En un momento, Ernesto hizo un comentario sobre disciplina física y alimentación. Daniela lo miró y dijo, por eso siempre te has mantenido tan bien. Eres un ejemplo. Luego añadió, mirándome de reojo, algunas personas deberían aprender. No fue una broma. Fue una indirecta clara. Regresé a casa con una sensación de incomodidad que ya no podía ignorar. No se trataba solo de admiración. Había algo más en la forma en que lo colocaba por encima de todos, incluso de mí como su pareja. 2 días después decidí hablar con ella con calma. Le pedí que se sentara conmigo y le dije que necesitaba ser honesto. Le expliqué que las comparaciones constantes me estaban afectando. Que no era sano que, en cada discusión o desacuerdo, apareciera su padre como referencia absoluta. Le dije que me incomodaban especialmente las comparaciones físicas y los comentarios sobre atractivo. Al principio me escuchó en silencio. Luego su expresión cambió. Se puso rígida. ¿Qué estás insinuando?, preguntó. Le dije que no estaba insinuando nada concreto, pero que la intensidad con la que lo idealiza y la manera en que lo compara conmigo constantemente me hacía sentir desplazado. Le dije que parecía que estaba compitiendo con él en todos los aspectos. Su tono cambió por completo. Estás diciendo cosas raras, respondió. Mi padre es el hombre más importante en mi vida. Lo amo por sobre todas las cosas. Siempre ha estado para mí. Ahí fue cuando cometí el error de decir lo que llevaba días pensando. Le dije que entendía que lo amara, pero que a veces parecía que lo amaba de una manera que iba más allá de lo habitual. Que la forma en que lo describía, como el hombre perfecto, más atractivo, más exitoso, más disciplinado, y la forma en que me comparaba constantemente con él, me hacía sentir que no estaba ocupando el lugar que debería ocupar como su pareja. Hubo un silencio tenso. Luego explotó. Me dijo que estaba enfermo por pensar algo así. Que estaba insinuando algo inapropiado. Que mi mente estaba distorsionando una relación sana entre padre e hija. Repetía que yo estaba proyectando inseguridades. Intenté explicarle que no estaba acusando a nadie de nada específico, que solo estaba señalando que la intensidad de su idealización y las comparaciones constantes no eran normales dentro de una relación de pareja. Pero ella no quiso escuchar más. Jamás voy a poner a nadie por encima de mi padre, dijo. Él me dio todo. Él es el estándar. Si eso te incomoda, es tu problema. Esa frase fue definitiva. No porque ame a su padre. Eso es comprensible. Sino porque dejó claro que, en una jerarquía emocional, yo no compito. Ni siquiera estoy cerca. Desde esa conversación la relación está fría. Apenas hablamos de lo necesario. Cuando intento acercarme, responde con distancia. Ayer incluso me dijo que estaba decepcionada de mí por pensar cosas tan bajas. He pasado los últimos días preguntándome si estoy exagerando. Tal vez si soy inseguro. Tal vez mis comentarios cruzaron una línea. Pero al mismo tiempo, no puedo ignorar cómo me siento. Estoy empezando a hartarme. Me cansa sentir que cada decisión mía es comparada con un hombre que, según ella, es perfecto en todo sentido. Me cansa sentir que nunca voy a ser suficiente porque el estándar es alguien idealizado, sin defectos, que además ocupa el primer lugar en su vida sin discusión. No sé si esto tiene solución. Parte de mí quiere terminar y salir de esta dinámica antes de que me desgaste más. Otra parte piensa que quizá estoy interpretando todo desde la herida del orgullo. Pero lo que sí sé es que no quiero pasar años sintiéndome evaluado y comparado con su padre en lo profesional, en lo físico y ahora también en lo emocional. Estoy seriamente considerando terminar la relación. No porque haya una traición concreta, sino porque la sensación de estar siempre en segundo lugar me está agotando. No sé si alguien ha pasado por algo similar.
Solo sé que cada vez tengo menos paciencia y más dudas sobre si esto tiene futuro. Actualización. No pensé que volvería a escribir, pero esta vez es para cerrar la historia. Después de la última discusión, pasamos casi una semana sin hablarnos más que lo mínimo. Yo estaba decidido a terminar, pero Daniela fue quien dio el primer paso para arreglar las cosas. Una noche me llamó y me pidió que nos viéramos. Su tono era distinto, más suave. Nos encontramos en una cafetería cerca de su departamento. Se veía cansada. Me dijo que había estado pensando y que tal vez había sido dura conmigo. Que no quiso hacerme sentir menos. Que entiende que sus comparaciones pudieron haber sido excesivas. Me pidió disculpas. No fue una disculpa emocional o profunda, pero fue directa. Dijo que quería que intentáramos dejar atrás el conflicto y que necesitábamos convivir en un ambiente diferente, relajado. Entonces me propuso algo, ir a la playa el fin de semana con su familia. Mi primera reacción fue dudar. Después de todo lo que había pasado, no me parecía buena idea encerrarme 3 días en un hotel con la persona que, según ella misma, era su estándar absoluto. Pero ella insistió. Dijo que sería una oportunidad para empezar de nuevo. Acepté. Tal vez porque quería confirmar si realmente había esperanza. O tal vez porque necesitaba una prueba definitiva para tomar una decisión. El viaje fue tranquilo al inicio. El trayecto en auto transcurrió sin discusiones. Daniela estaba más atenta conmigo. Me tomaba la mano, me sonreía. Su padre conducía. Su madre iba atrás, casi en silencio todo el tiempo. Llegamos al hotel cerca del mediodía. Era un lugar amplio, frente al mar. El clima estaba despejado. Durante las primeras horas todo fue cordial. Comimos juntos en el restaurante del hotel y luego bajamos a la playa. Ahí empezó todo. Daniela fue a cambiarse al baño del área de alberca. Yo me quedé acomodando las cosas en las camastros. Cuando salió, llevaba un bikini negro. Objetivamente se veía bien. Siempre ha sido disciplinada con su cuerpo. Se acercó a mí primero y me preguntó. ¿Me veo bien? La miré y le dije que sí, que se veía muy bien. Asintió, pero no mostró mucha reacción. Inmediatamente se dio la vuelta y caminó hacia donde estaba su padre, que estaba de pie cerca de la orilla. Lo escuché claramente. «Papá, ¿me veo bien?» Ernesto la miró de arriba abajo y respondió con tranquilidad. «Claro que sí. Te ves perfecta». Daniela sonrió de una manera que no había visto cuando yo le respondí. Literalmente dio un pequeño salto, como si hubiera recibido una validación crucial. Se acercó a abrazarlo brevemente y volvió caminando con una expresión de satisfacción evidente. Ese momento me incomodó más de lo que esperaba. No por la pregunta en sí, sino por la reacción. La diferencia entre cómo recibió mi respuesta y cómo recibió la de él fue demasiado clara. Decidí no decir nada. No quería arruinar el día desde el inicio. Durante las siguientes horas estuvimos todos juntos bajo la sombrilla. Ernesto hablaba sobre negocios, inversiones y disciplina física incluso en vacaciones. Daniela lo escuchaba con la misma atención de siempre. Yo estaba sin camiseta. No tengo un físico atlético definido, pero tampoco estoy en una condición alarmante. He subido algo de peso en el último año, eso es cierto. Trabajo muchas horas y no he sido tan constante como antes. En algún momento noté que Daniela estaba seria. Le pregunté si todo estaba bien. Me dijo que sí, pero su expresión no coincidía. Más tarde, cuando sus padres se fueron a caminar por la orilla, ella se quedó conmigo. Fue directa. «No me gusta cómo te ves así», dijo señalando mi torso. «Preferiría que te pusieras una camiseta». Pensé que estaba bromeando. Le pregunté por qué. «Me da pena que te vean la panza», respondió sin rodeos. Sentí un golpe seco en el estómago, pero no físico. Le dije que estábamos en la playa y que la mayoría de las personas estaban sin camiseta. Que no entendía el problema. Entonces añadió. Mi papá jamás habría permitido llegar a ese punto. Él nunca descuidó su cuerpo. Esa frase fue el detonante.
Le dije que ya estaba cansado de escuchar esa comparación. Que no estaba en competencia con su padre. Que mi cuerpo no es un proyecto para cumplir el estándar de nadie. Ella frunció el ceño. No es competencia. Es cuestión de disciplina, respondió. Ahí perdí la paciencia. Le dije que lo que estaba ocurriendo no era normal. Que su obsesión por compararme con su padre en todo, trabajo, carácter, atractivo, físico, era enfermiza. Que la forma en que buscaba su validación incluso para saber si se veía bien en bikini no era algo que yo pudiera ignorar. Y entonces lo dije claramente. A veces parece que estás enamorada de tu padre. El silencio fue inmediato. Su rostro cambió por completo. Pasó del enojo a algo más intenso. Eres un enfermo, me dijo. Eso es asqueroso. No vuelvas a decir algo así. La discusión subió de tono. Le dije que no estaba insinuando nada físico entre ellos, pero que su nivel de idealización y dependencia emocional cruzaba límites. Que yo siempre estaba en segundo lugar. Que su reacción en la mañana lo había dejado claro. Ella gritó que su padre era el único hombre que nunca la había decepcionado. Que si yo me sentía inferior, era problema mío. Que mi inseguridad estaba destruyendo la relación. Le respondí que no era inseguridad señalar lo evidente. Que nadie puede construir una relación sana si el estándar inalcanzable siempre está sentado a 3 metros observando. La discusión fue tan evidente que sus padres regresaron al escuchar el tono. Ernesto preguntó qué estaba pasando. Daniela, casi llorando, dijo que yo había insinuado algo repugnante sobre ella y su padre. Ernesto me miró con desprecio inmediato. Eso es de poco hombre, dijo. Solo un inseguro piensa así. Yo ya estaba demasiado molesto como para callarme. Le dije que no se trataba de inseguridad, sino de límites. Que la dinámica entre ellos no era saludable. Que ningún hombre puede competir con una figura que ella misma coloca como perfecta, superior y absoluta. Ernesto dio un paso hacia mí y dijo que si no podía soportar estar con una mujer que admira a su padre, entonces no merecía estar con ella. Lo miré y respondí que admirar no es lo mismo que vivir comparando y menospreciando a la pareja. Daniela, sin mirarme, dijo. Esto se terminó. No hubo dramatismo adicional. No hubo lágrimas hacia mí. Solo una decisión fría. Subí al hotel, recogí mis cosas y pedí un taxi hacia la terminal de autobuses. No esperé a la mañana siguiente. Mientras estaba esperando, recibí una llamada de Ernesto. Contesté. Me dijo que yo era un hombre débil. Que ningún hombre seguro cuestiona la relación de una hija con su padre. Que mi problema era no estar a la altura y buscar excusas. Le respondí con calma que lo único que había señalado era la dinámica enfermiza de comparación constante. Que nadie puede competir con alguien que nunca se equivoca en el relato de su hija. Colgó sin despedirse. Regresé a mi ciudad esa misma noche. No hubo más mensajes de Daniela. Tampoco intenté escribirle.